juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Qué alegría encontrarnos nuevamente en este domingo, que es nuestro quinto domingo del tiempo ordinario. Una invitación para comenzar la semana en el nombre de Dios, y que las realidades y las situaciones alrededor de nuestra vida estén iluminadas y acompañadas por la presencia de Dios. Así entonces recuperamos nuestra confianza, porque con Dios todo se puede. En nuestra Eucaristía queremos encomendar las necesidades de las familias Pimentel Rodarte, Pimentel Martínez, Rodarte González, Rodarte del Valle, Rodarte Espinosa, Rodarte Peña, Blanca Rodarte, Castro Valle, Castro Martínez, Uribe Aguayo, Covarrubias Rivera, Covarrubias Moret, Ayala Uribe, por Carmen Llopis y por Beatriz Trujillo y familia. También encomendamos la salud de María Trinidad Figueroa, Alejandra Castro, Manuel Cermeño y por nuestro señor cardenal emérito Juan Sandoval. Pedimos también por el eterno descanso de Patricia González, Jesús Peña Rodríguez, Jorge Ornelas, Jorge Velarde, Carlos Alberto Aguilar Gómez, en su 4º aniversario, Salvador Aguilar Rodríguez, Severo y Ricardo Montero, Lucila Arias, Norberto Moreno, en el fin de su triduo, Juanita Arias y todas las ánimas del purgatorio. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Juntos alabamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halles siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra
se queda aguardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Responsorial. Respondemos, alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Todos alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Todos alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Todos alabemos al Señor nuestro Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Reflexionar la palabra de Dios en cada uno de estos momentos, tenemos la oportunidad
de encontrarnos, no solamente con esta lectura y no solamente con esta narración que recuerda episodios en la vida de Jesús, sino encontrarnos con una palabra viva que alimenta o ilumina nuestro momento, nuestro acontecimiento, nuestra realidad. Es importante, sobre todo porque esta narración, me centro en el Evangelio, tiene algo muy particular para nosotros, que vivimos una situación y una realidad. En primer lugar, es el Evangelio de Marcos, todavía al principio del capítulo número 1. Vamos a escuchar durante este año, en los domingos, sobre todo del tiempo ordinario, vamos a estar escuchando el Evangelio de San Marcos. Y el Evangelio de San Marcos es el Evangelio muy sencillo, bastante corto y bastante narrativo de las acciones de Jesús. Dicen los especialistas de los evangelios que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Jesús en acción, porque probablemente las predicaciones que el Evangelio nos presenta, las predicaciones son bastante cortas y sencillas, y abundan sobre todo los milagros, los encuentros, los diálogos entre las personas. Es Jesús en acción. Otra de las características que tiene este Evangelio de San Marcos que estamos escuchando ahora en su inicio, es que este Evangelio probablemente se escribe hacia cerca o alrededor del año 70. Es decir, han pasado más de 30 años de la muerte de Jesús y se han venido entonces predicando y reuniendo o escribiendo algunas colecciones que recuerdan las acciones de Jesús. Por ejemplo, probablemente, dicen los especialistas, que ya por el año 50 o 60, donde ya la gran mayoría no había conocido a Jesús, la predicación era predicar la vida de Jesús. Y predicar la vida de Jesús significaba entonces contar sus parábolas. Y por ejemplo, ya alguien había empezado a escribir las parábolas de Jesús y era como un escrito, como un pequeño cuaderno que circulaba en las primeras comunidades cristianas. Las parábolas de Jesús, los milagros de Jesús, los sermones de Jesús, los milagros de Jesús. Y entonces San Marcos reúne todo el material que encuentra y comienza entonces a darle un orden, comienza a ponerlo entre predicaciones, milagros, encuentros, parábolas, etcétera, y hace una narración. Esta narración la escribe principalmente para esas primeras comunidades cristianas. ¿Dónde estaban las primeras comunidades cristianas en los años 60? Estaban en las casas. Por eso, las veces que Jesús habla o enseña a sus discípulos, lo menciona el Evangelio de esa manera particular. Jesús iba enseñando a sus discípulos o a sus apóstoles. O esta que hoy escuchamos en el pasaje de este domingo. En casa, Jesús explica a sus apóstoles. En casa. Es cuando pasa de la sinagoga, que es como el lugar oficial de la religión judía, el lugar de la comunidad. Para nosotros, en nuestro tiempo, sería muy semejante a lo que son nuestros templos. Pasar de la sinagoga o templo a la casa, a la intimidad, a la cercanía, a la confianza. Es pasar de lo oficial a lo cotidiano y familiar. Este paso es muy importante entonces en San Marcos, porque significa para la comunidad cristiana que es una enseñanza muy directamente para ellos. Hoy podríamos decir que Jesús directamente a quienes nos decimos discípulos de Jesús nos dirige una enseñanza muy particular,
porque ha pasado de la sinagoga a la casa de Simón y Andrés. En la casa de Simón y Andrés, después de haber hecho la celebración, la lectura de la palabra de Dios, de haber enseñado, incluso en la sinagoga nos dice el Evangelio que allí también hizo curaciones, se va con Simón y Andrés, con Santiago y Juan, a la casa de Simón. Y se encuentran, le comentan que la suegra de Simón está enferma, con fiebre. No hay quien los atienda, no hay quien sirva. Pero no es solamente por eso. Hay enfermedad en casa. Y entonces Jesús lo primero que hace es poner en orden, devolver la alegría a la casa. Porque si hay enfermedad significa que hay sufrimiento, significa que hay dolor y significa que hay dificultad. Si hay esta situación difícil en casa, lo primero que hace Jesús es devolver la luz y devolver la alegría a la casa. ¿Qué hace? Tiende la mano, le da la mano a la suegra de Simón y se le corta la fiebre. Y entonces se pone a servirles. Y comienza entonces una nueva dinámica de cercanía, de confianza. La enseñanza entonces comienza a ser directa y comienza a alimentar Jesús el corazón de sus primeros apóstoles. Esta vivencia no se puede quedar en casa, pero sí se vive de manera especial en casa. Porque dice el pasaje del Evangelio que por la tarde se agolpaban a la puerta llevándole a Jesús toda clase de enfermos y Jesús cura a todos los enfermos. Después, en la madrugada, sale a un lugar solitario para orar. Y luego le dicen los apóstoles, todo mundo te anda buscando. Pues vamos entonces a las poblaciones, a los caseríos. Vamos a llevar la buena nueva del reino de Dios. Yo quisiera que nos quedáramos con este gesto de Jesús, devolver la luz y la alegría a la casa. En casa hay sufrimiento, hay dolor, hay dificultad, porque probablemente hay enfermedad o hay situaciones difíciles en este momento. Y en casa podemos entonces alimentar el corazón como lo hacía Jesús con sus apóstoles, en la confianza, en la cotidianidad, en la familiaridad o en esa espiritualidad especial que toca el corazón. A veces en los lugares oficiales, en los lugares de comunidad, como son los templos, entre muchas personas es difícil tocar el corazón con una celebración, con una palabra. En casa es el lugar privilegiado para que la espiritualidad toque el corazón. La situación que nos ha tocado vivir en esta realidad creo que tiene estas características. En muchas casas se ha acumulado el dolor o las dificultades o las enfermedades que hacen vivir sufrimiento. En casa vamos pensando que Jesús quiere devolver la luz y la alegría. ¿Cómo lo hace? Curando esas enfermedades, esas dificultades, esas problemáticas o esas enfermedades. Hay que curarlas tocando el corazón con espiritualidad. Es importante volver entonces a casa, donde en estos momentos, por las recomendaciones, están nuestros seres queridos mayores. Nuestros seres queridos mayores tienen una espiritualidad que es un tesoro para vivir nuestra fe de una manera íntegra, de una manera grande y fuerte. Por lo tanto, en este momento de dificultad, la luz, la alegría de la casa será recuperar la espiritualidad familiar tocando el corazón. Con esas oraciones que aprendimos de niños, con esos momentos de encuentro o de oración familiar juntos que nos hacían sentirnos unidos, apoyados y acompañados por Dios. Esos momentos, sí digo, de oraciones o de rezos,
esos momentos de cercanía y de unidad familiar, esos momentos de crecimiento donde fácilmente se podía compartir, oye, hace tiempo que no te confiesas o que no te veo comulgar. Allí donde se toca el corazón, entonces recupera uno la memoria de veras. Hace tiempo que no me confieso, hace tiempo que no comulgo, hace tiempo que no traigo a Dios en la sensibilidad de la vida, como es el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, entonces, ahí se alimenta una espiritualidad fuerte, grande, que puede superar estas situaciones de dificultad. Qué iluminadora es la palabra de Dios para nosotros en este domingo. Que esta palabra de Dios nos ayude con mucha esperanza a recuperar luz y alegría en nuestras casas. Que así sea. Nos ponemos de pie. Y les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, murió por nosotros, resucitó y nos está esperando en la presencia de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Juntos decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, invoquemos con confianza a nuestro Padre, que nos ha dado a su Hijo, médico de almas, para que salga en nuestro auxilio y vivemos los dones que hemos recibido de lo alto. Digamos con confianza, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que siendo fiel al cumplimiento de la voluntad de Dios, pueda otorgar al mundo esperanza en los momentos difíciles de la vida, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que no dejen de empeñarse en construir una sociedad participativa, en donde todos tengan la oportunidad de la realización laboral y una vida digna, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los enfermos y los pobres, por los marginados y los moribundos, para que Dios abra nuestro corazón hacia la corresponsabilidad y hagamos algo por estos hermanos nuestros necesitados de apoyo, consuelo y salud, roguemos al Señor. Por todos los que nos hemos concentrado en este día, en que hacemos memoria de la victoria de Cristo sobre la muerte, para que sigamos predicando el Evangelio y permanezcamos fieles en la fe que hemos recibido, para acrecentarla cada día más mediante el diálogo íntimo con Dios. Roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que por medio de tu Hijo nos has dado a conocer tus planes para nuestra vida, concédenos, te rogamos, atender las necesidades que te presentamos para que todo sea encaminado hacia tu gloria y hacia nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio le agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro,
que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad. Concédenos que también se conviertan para nosotros en santidad por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de la palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos unánimes con el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, que aceptó voluntariamente, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre bueno, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Cristo el Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz. Ayúdanos por tu misericordia para vivir limpios del pecado y protegidos mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que nos dices, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe, y por tus palabras concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo y como hermano nos damos paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con alegría, vayámonos en paz.
Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti.